Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, buenos días. Buenos días. Pues vamos con la lectura de la introducción, por favor, Leti. Para este repaso utilizaremos solo una idea para este día y la practicaremos tan a menudo como podamos, además del tiempo que le dediques mañana y noche, que no debería ser menos de 15 minutos, y de los recordatorios que han de llevarse a cabo cada hora durante el transcurso del día. Usa la idea tan frecuentemente como puedas entre las sesiones de práctica. Cada una de estas ideas por sí sola podría salvarte si verdaderamente la aprendieses. Cada una de ellas sería suficiente para liberar a ti y al mundo de cualquier clase de cautiverio e invitar de nuevo el recuerdo de Dios. Con eso en mente, demos comienzo a nuestra práctica en las que pasamos detenidamente los pensamientos con los que el Espíritu Santo nos ha bendecido en nuestras últimas 20 lecciones. Cada uno de ellos encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad y si se entiende, se practica, se acepta y se aplica a todo cuanto parece acontecer a lo largo del día. Uno solo basta, mas no se debe excluir nada de ese pensamiento. Necesitamos, por lo tanto, usarlos todos y dejar que se vuelvan uno solo, ya que cada uno de ellos contribuye a la suma total de lo que queremos aprender. Al igual que nuestro último repaso, cada sesión de práctica gira alrededor de un tema central con el que comenzamos y concluimos cada lección. El tema para el presente repaso es el siguiente. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El día comienza y concluye con esto, y lo repetimos a sí mismo cada vez que el reloj marca la hora o siempre que nos acordemos entre una y otra hora, que tenemos una función que trasciende el mundo que vemos. Aparte de esto y de la repetición del pensamiento que nos corresponde a practicar cada día, no se requiere ningún otro tipo de ejercicio, excepto un profundo abandono de todo aquello que abarrota la mente y la hace sorda a la razón, a la cordura y a la simple verdad. Lo que nos proponemos en este repaso es ir más allá de todas las palabras y de las diferentes maneras de practicar. Pues lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender, pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender. Hay una sola excepción a esta falta de estructura. No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Si adviertes alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es eso lo que quiere. Luego descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear, sustitúyelo por la idea con la que estés practicando este día. Cuando la tentación te asedie, apresúrate a proclamar que ya no eres su presa diciendo, no quiero este pensamiento, el que quiero es el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Y entonces repite la idea del día de hoy y deja que ocupe el lugar de lo que habías pensado. Además de estas aplicaciones especiales de la idea diaria, solo añadiremos unas cuantas expresiones formales o pensamientos específicos para que te ayuden con tu práctica. Por lo demás, entregamos estos momentos de quietud al maestro que nos enseña. En silencio nos habla de paz e impone en nuestros pensamientos todo el significado que jamás puedan tener. A él ofrezco este repaso por ti. Te pongo en sus manos y dejo que él te enseñe qué hacer, qué decir y qué pensar cada vez que recurres a él.
Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda. Ofrezcámosle este repaso que ahora comenzamos y no nos olvidemos de quién es al que se le ha entregado. Según practicamos día tras día, avanzando hacia el objetivo que Él fijó para nosotros, dejando que nos enseñe cómo proceder y confiando plenamente en Él para que nos indique la forma en que cada sesión de práctica puede convertirse en un amoroso regalo de libertad para el mundo. Bien, pues la instrucción está muy clara y nos vamos directamente con la lección 210. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El dolor es mi propia invención. No es un pensamiento de Dios, sino uno que yo pensé aparte de Él y de su voluntad. Su voluntad para su Hijo, bien amado, es dicha y solo dicha. Y eso es lo que elijo en lugar de lo que yo inventé. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. La lección es muy clara. ¿Por qué? Porque nos ha dicho que todo lo que tenga que ver con culpa, con dolor, con miedo, es producto de nuestra propia invención. Y entonces, cuando nosotros inventamos los dolores, es como si le hubiéramos dado un valor, más bien le hemos otorgado un valor y por eso está presente en nuestras vidas. Entonces, bueno, o sea, cuando tomamos conciencia de que no es lo que queremos, el dolor no es algo que nosotros queramos, no queremos, el miedo es dolor también, ¿sí? Todo pensamiento de carencia o sentimientos de pérdida es precisamente dolor. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? No, lo hemos leído muchas veces a lo largo del curso, pero aquí nos está diciendo de una manera muy resumida, es que el dolor no es un pensamiento de Dios. ¿Qué es entonces? Es un pensamiento que yo elegí pensar. Entonces, es un pensamiento que yo tomé para mí, que Dios no creó, que lo hice aparte, yo lo pensé muy fuera de su mente y de su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy oponiendo a la voluntad de Dios. Y de hecho hay un fragmento que dice que si yo no experimento, dice que se te ha dado la dicha y la paz absolutas. Y si esto no es lo único que experimentas, entonces te estás oponiendo a su voluntad. Y bueno, pues obviamente aquí nos está recalcando que el dolor no es un pensamiento de Dios. Entonces, su voluntad de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros, y aquí nos los dice, también es una palabra muy bonita, dice, su voluntad para su Hijo bien amado, o sea, nos está poniendo a decir, es que date cuenta, para Dios eres su tesoro, eres lo más preciado, eres su Hijo bien amado. Y su voluntad de Él para ti es que solo tengas dicha y solo dicha. Bueno, pues entonces, si ya nos lo está aclarando y nos lo está diciendo una vez más que Dios, la voluntad de Dios para nosotros, completa felicidad, completa dicha, completa paz, absoluto amor, pues entonces eso es lo que tenemos que elegir en lugar de lo que hemos inventado. Lo dice aquí en primera persona. Eso es lo que elijo en lugar de lo que yo inventé. Me desdigo del dolor, renuncio al dolor, porque ¿a dónde me conduce? Pues me conduce a experimentar más dolor. Y de hecho, estábamos leyendo que aquello a lo que le pongo atención, precisamente es aquello que experimento. Y bueno, pues nadie de nosotros quiere experimentar dolor. Entonces, el dolor se puede manifestar dolor emocional, dolor físico, circunstancias disgustantes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando experimentamos este tipo de dolor? Decir, cualquier tipo de dolor, sea pequeño, sea grande. A mí me ocurre una cosa bien chistosa.
En estos últimos días he tenido dolores en los dedos y entonces ahorita con la lección en la mañana de la lección, inclusive me astillé un dedo. Tengo un dedo que tenía una astillita chiquitita de vidrio que estábamos comiendo y a mi hijo se le cayó accidentalmente un frasco y desde el piso botó hasta el dedo. ¿Cómo se me clavó? Se me clavó porque seguramente tenía un pensamiento que estaba yo dándole vueltas. Y entonces, cosa curiosa, pues se me ha reflejado que no puedo tocar con ninguna de las dos manos porque tengo dedos en la mano izquierda, tengo dolores y tengo un dedo astillado en la mano derecha. Y entonces, ahora en la mañana me estaba preguntando, bueno, ¿y por qué esto? Y la respuesta está aquí, claro, el dolor es mi propia invención. Y dije, sí, el viernes del concierto, yo mismo estaba, decidí decir que había sido un fracaso. Entonces, ¿qué es lo que estaba yo haciendo? Le estaba poniendo atención a algo que solamente yo lo contemplé así. Entonces, pues cualquier tipo de dolor que tengamos, sea chiquito, sea grande, sea emocional o que experimentemos fuera de nosotros, es cuando nosotros debemos de detenernos a, como dice la lección precisamente, que no importa que no dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Si ya te diste cuenta después, de días después de que algo ocurrió, que por lo que estás experimentando un dolor, dices, ¿qué es lo que te dice el curso? No lo dejes pasar ese pensamiento sin confrontarlo. Y entonces niega su dominio sobre él, que el pensamiento, tú niegues el dominio que tiene sobre ti y en ese momento entregues tu mente a la expiación. ¿Y qué es eso? Así tan simple como decir, la lección de hoy es eso, no quiero este pensamiento, el que quiero es, y entonces elijo el júbilo de Dios. ¿Por qué? Porque el dolor no me conduce más que a experimentar más dolor. Por eso elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. ¿Por qué? Porque lo que quiero es la dicha, es la alegría, es estar siempre en ese estado, en ese instante, es decir, Dios está alrededor de mí. ¿Para qué tendría que pensar que tengo que pagar por algo? Entonces, si Dios me está diciendo que yo soy inocente, que soy su más preciado tesoro y que, como la lección de ayer, dice, el amor ha declarado que soy su hijo. ¿Por qué de pensar que soy algo completamente distinto a eso? Entonces, pues todas estas lecciones están completamente relacionadas porque son lo mismo. Soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre de todas las penas, de todas las sugerencias que la permanencia en un cuerpo me está haciendo pensar. Estar en un cuerpo hace que yo sea vulnerable, que merezco penas, que puedo experimentar dolor, que puedo experimentar pérdidas, que puedo ver un mundo que está en contra de mí. No es cierto. Es mi mente la que he vuelto contra mí mismo. Entonces, ¿cuál es la fuente de todo mi dolor? Mi propio pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la lección? Muy claro. Elijo el júbilo en lugar del dolor. ¿Sí? Y me está aclarando que es mi propia invención, puesto que Dios no creó el dolor. De ningún tipo de especie creó Dios el dolor. No, para Dios no existe el dolor, no tiene sentido en el cielo, ni siquiera la palabra dolor. Es algo que no tiene causa. ¿Por qué? Porque Dios no lo creó. Entonces, y qué importante, ¿no? Aceptar que el milagro se da cuando yo acepto la verdad. ¿Por qué? Porque el milagro no es una causa, el milagro es un efecto y eso precisamente es lo que vamos a leer en el libro de texto. Y bueno, pues damos por terminada la lección estudiada y bueno, pues la vamos a aplicar a lo largo del día conforme se presentan en nuestra mente pensamientos que nos hacen sentir
mal, enfermos, con dolor, con tristeza, con cualquier cosa que venga a insinuar que Dios no existe, inmediatamente vamos a poner la lección y decir, ese pensamiento no es el que quiero. El que quiero es, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Por lo tanto, elijo el jugo de Dios en lugar del dolor. Y bien, pues estamos en el libro de texto ahora, en el capítulo 14, las enseñanzas a favor de la verdad. Ayer iniciamos la tercera sección, el alumno feliz, y estábamos comentando que esta sección es de las más largas, porque tiene 19 párrafos, y entre los que vimos ayer nos estaba diciendo que el alumno feliz no puede sentirse culpable por el hecho de tener que aprender, que el reconocimiento de que la culpabilidad no es la salvación, sino una interferencia que no tiene ningún propósito. Sí, porque precisamente nos castigamos y nos culpamos porque es que no hice las cosas como debía haber hecho, y en lugar de estarnos fustigando, o sea, con este pensamiento, lo que deberíamos decir, pues lo corrijo en este momento, porque eso es el hecho de que somos alumnos felices que aceptan la necesidad de corrección. El castigo no sirve de nada. O sea, de hecho, el reconocimiento de que la culpabilidad de la salvación, pues es una distorsión mental, puesto que ni culpa, porque la culpa, no, al sentir culpa, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Castigo. Pero ni culpa ni castigo corrigen. Culpa y castigo condenan. Entonces, bueno, ya lo entendimos, ya lo entendí, ya sé, mira, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bendecirme a mí mismo, aceptar la expresión para mí mismo, para cada vez que percibo algo en el que me siento culpable. ¿Por qué? Porque con eso solamente me estoy condenando. Así que la única manera en que podemos estar completos es apreciar nuestra inocencia, porque solo en la inocencia podemos ser felices, porque es producto de Dios. Dios sí creó la inocencia, pues es parte de su esencia. Y en esto no hay conflicto. Desear de algún modo la culpabilidad en cualquier forma en que sea, hará que dejes de apreciar el valor de tu inocencia y que no la puedas ver. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que nos invita a las lecciones? Pon atención con las cosas que suceden, con las cosas que dices, porque todo lo que sucede y todo lo que dice tiene una fuente, y esa fuente son tus pensamientos. Entonces, por eso dice que no puedes establecer ningún acuerdo con la culpabilidad y al mismo tiempo, o sea, crear un acuerdo y al mismo tiempo escaparte del dolor que solo la inocencia mitiga. O sea, ayer un compañero del chat estaba compartiendo una imagen budista donde se ve un rostro en la mitad de una persona que está en meditación y la otra mitad es un demonio, ¿no? Y entonces decía que hay que buscar, esta es la idea equivocada del ego, que tienes que buscar equilibrio entre la nobleza y la maldad dentro de ti. Y pues ya hemos dicho que no puede existir un equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre la culpabilidad y la inocencia, entre lo real y lo irreal. No puede haber ningún equilibrio, no puedes asimilar una con la otra porque es imposible. Entonces, por eso, cada vez que el dolor de que la culpabilidad parezca atraerte para que la asimiles, lo único que estás haciendo es condenarte. Porque si sucumbes ante el dolor, ante la culpabilidad, estarás eligiendo contra tu felicidad. Por lo tanto, felicidad y dolor no se pueden encontrar, no se pueden integrar. Y hay muchos autores en muchas fuentes en que dicen, es que tienes que integrar uno con el otro. No es cierto, mangos. Tienes que darte cuenta que existe una dualidad. Si percibes nobleza,
estás en dualidad. Si percibes maldad, estás en dualidad. Porque en el cielo ni existe nobleza, ni existe maldad. Solamente existe un solo polo. No hay dualidad, solamente existe inocencia, solamente existe paz, que es sinónimo del amor, es sinónimo de la dicha. Entonces, eso de que en muchas disciplinas nos dicen es que tienes que integrar lo bueno con el malo y que mangos. Solamente existe una sola cosa y es la bendición. Entonces, cada vez que percibamos esto, por eso ayer leíamos que con dulzura, aunque convicción es muy importante, puede ser muy dulce, pero tienes que estar convencido de que lo que nace del amor de Dios sigue siendo amor. Por lo tanto, tenemos que repetir, nos dio una frase que están en cursivas y precisamente son esas frases que podemos elegir cada vez que queramos junto con las lecciones, en las que dice que pondré de manifiesto lo que experimente. ¿Y qué es lo que quiero experimentar? Pues la paz. Quiero experimentar la dicha, quiero experimentar el amor de Dios. Entonces, pondré de manifiesto lo que experimente. Si soy inocente, no tengo nada que temer. Elijo dar testimonio de mi aceptación de la expiación, no de su rechazo. Quiero aceptar mi inocencia poniéndola de manifiesto y compartiéndola. Quiero llevarle paz al Hijo de Dios de parte de su Padre. Y si le aumentamos lo que dice, que es exactamente lo mismo, quiero aceptar la dicha poniéndola de manifiesto y compartiéndola. Elijo dar testimonio de mi aceptación de la dicha, no de su rechazo, porque quiero llevarle dicha al Hijo de Dios de parte de su Padre. Entonces, vemos cómo las frases pueden ser intercambiables. Siempre que el Espíritu Santo te lo sugiera, puedes poner la palabra correcta y va a resultar la misma oración. Por eso, cada día, cada hora, cada minuto, incluso cada segundo, estamos decidiendo entre la crucifixión y la resurrección. Cada segundo estamos eligiendo entre el ego y el Espíritu Santo. Ya sabemos que el ego es la elección en favor de la culpabilidad. Ya dijimos, bueno, eso no es lo que queremos. Por lo tanto, ¿a quién escuchamos? Al Espíritu Santo, que es la elección en favor de la inocencia. Y la palabra está muy bien elegida, porque dice, es la elección. Si eliges entre el Espíritu Santo o eliges entre el ego, estás haciendo uso de tu único poder, porque es el único poder del que disponemos. El poder de decisión, el poder de elección. Es lo mismo, elegir, decidir. Entonces, ni la verdad ni la elección traspasan los límites de una a la otra. Por lo tanto, ¿por qué? Porque son irreconciliables. La ilusión no se puede reconciliar con la realidad, con la verdad. Y es lo que, o sea, no puedes combinar una con otras, no puedes crear un equilibrio o fabricar un equilibrio entre la ilusión y la verdad. ¿Por qué? Porque no puedes crear un equilibrio o reconciliar la culpabilidad con la inocencia. No, o sea, o eres prisionero o eres libre. No puedes reconciliar la felicidad con la desdicha. Por eso, o eres infeliz o eres feliz. No hay vuelta de hoja, o sea, no puede existir un equilibrio, no puede haber una reconciliación entre los opuestos. Que lo que tenemos que darnos cuenta que cuando tratamos de reconciliar, nuestra mente está en guerra. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos libere de esa guerra. Y bueno, pues nos lo explica perfectamente aquí, y nos da esto no sé por qué, a lo mejor no lo he leído bien, pero parece uno de los principios del milagro. Adelante. El milagro te enseña que has optado por la inocencia, la libertad y la dicha. El milagro no es causa sino efecto.
Es el resultado natural de haber elegido acertadamente y da testimonio de tu felicidad, lo cual procede de haber elegido estar libre de toda culpa. Todo aquel a quien ofreces curación te la devuelve. Todo aquel a quien ofreces ataque lo conserva y lo atesora guardándote rencor por ello. El que te guarde rencor o no es irrelevante. Tú creerás lo que hace. Es imposible ofrecerle a otro lo que no deseas sin recibir esta sensación. El costo de dar es recibir. Recibirás o bien una sanción que te hará sufrir, o bien la feliz adquisición de un preciado tesoro. Bueno, es que aquí nos está explicando hoy por qué digo que parece uno de los principios del milagro. Dice porque dice que el milagro no es causa, sino un efecto. O sea, tú, cuando has cambiado tu forma de pensar con respecto a un hermano, ¿qué es lo que estás diciendo? Ah, es inocente, es el Hijo de Dios. Pues en ese momento tú estás eligiendo por el milagro. O sea, de ninguna manera viene el Espíritu Santo y te inserta el pensamiento y ya se hizo un milagro. No, es que el milagro lo tienes que aceptar. O sea, por eso digo que es uno de los principios esto es un principio del milagro. ¿Por qué? Porque está diciendo que es una decisión haber aceptado una manera diferente de ver a tu hermano. El perdón, precisamente, es un precursor del milagro. O al revés, también es al revés. El milagro es el precursor del perdón, precursor. O sea, uno genera al otro, es autogenerador. O sea, ambos dan lugar a que tú pienses. ¿Qué es el perdón? Es simplemente aceptar que estás ante la presencia del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estás aceptando? El milagro. Por eso dice que el milagro no es una causa. Es el efecto, es el resultado natural de haber elegido acertadamente. Y bueno, pues que da, como dice aquí, da testimonio de tu felicidad. ¿Por qué? Porque si tú viste de manera correcta a tu hermano, por consiguiente te estás viendo de la manera correcta a ti mismo. Pues procede de haber elegido estar libre de toda culpa. Acuérdenos que la culpa tiene dos monedas. Es una moneda con dos rostros. Una en la que te dice, mira, ya viste la falta que hizo tu hermano, pero también es, ya viste la falta que tú le hiciste a tu hermano. O sea, percibir, la culpa tiene dos maneras de percibirse, ¿sí? Una, te ves tú como el agresor y la otra te ves como víctima. Y hay una intermedia en la que ambos se ven como culpables. O sea, es que comparto la culpa con mi hermano. Bueno, estas dos maneras de ver son inexistentes. Por eso dice que tu felicidad procede de haber elegido estar libre de toda culpa, ya sea que te veas como víctima o como victimario. Ninguna de las dos existe. La culpa no existe. Por eso todo aquel a quien le ofreces curación te la devuelve. ¿Por qué? Porque eres una mente. Entonces, y como dice aquí, no, el que te guarde a un hermano te guarde rencor o no, es irrelevante, porque cuando tú estás haciendo una condena, automáticamente piensas que tu hermano también te está haciendo una condena. Es muy fácil. Cuando alguien te cae mal, pues no es de gratis que tú también le caes mal. ¿Por qué? Porque solamente si te cae mal, inmediatamente tú piensas en tu interior, lo piensas. Y no es un hecho, es una creencia que ese también tú le caes mal. Así de simple. Cuando no toleras a alguien, inmediatamente piensas, seguramente no me traga. Pero ¿qué quieres eso? Una proyección, es una creencia, y eso es lo que el curso nos invita a decir. Ya lo leímos. Date cuenta que esos ídolos interiores, esos fantasmas, esas creencias son
imágenes que solamente tú puedes ver y son voces que solamente a ti te hablan, nadie más las escucha. Estás alucinando. Me encanta esa palabra porque cada vez que pienso en un hermano que lo que me dice o lo que creo que me va a decir, cuando lo comento, Leti me dice, oye, de veras que cuántas cosas tienes en la mente. Y digo, sí, cierto. Estoy alucinando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo digo así pues sí, porque es motivo de darnos risa, porque ¿cómo le hacemos caso a nuestras alucinaciones? Entonces, por eso el costo de dar es recibir. Si tú estás dando una creencia, esa misma creencia, ahora sí que tache vuelve, ¿sí? Y recibirás una sanción que te hará sufrir. O, si pensaste bien, ¿sí? La feliz adquisición de un preciado tesoro. Es más, hay una frase muy trillada que usamos. Dice que piensa mal y acertarás. Pues claro, porque ¿de dónde viene? De tu creencia. Y aquello que das, piensa mal, el costo de dar es recibir. Acertarás. Pues si piensa mal y acertarás, pues claro, el costo de dar es recibir. ¿Qué es lo que estás percibiendo? Tu propio pensamiento. Entonces, date cuenta que esto de piensa mal y acertarás, tache. Lo que pasa es que la percepción, vemos su reflejo, vemos, ahora sí que el tache vuelve, es un espejo, estamos viendo nuestra propia proyección. Adelante, Leti. Nadie le impone sanción alguna al Hijo de Dios, salvo la que Él se impone a sí mismo. Cada oportunidad que se le da para sanar es otra oportunidad más de reemplazar las tinieblas por la luz, el miedo por el amor. Si la rechaza, se condena a sí mismo a las tinieblas, puesto que no eligió liberar a su hermano y entrar con él en la luz. Al otorgarle poder a lo que no es nada, desperdicia la gozosa oportunidad de aprender que lo que no es nada no tiene ningún poder. Y al no disipar las tinieblas, se vuelve temeroso de ellas y de la luz. El gozo que resulta de aprender que las tinieblas no tienen poder alguno sobre el Hijo de Dios es la feliz lección que el Espíritu Santo enseña y que desea que tú enseñes con él. Enseñarla es su gozo, tal como será el tuyo. Bueno, es que lo que hace este párrafo es simplemente revalidar lo que ya se dijo. Ciertamente no hay nadie en ningún lugar. Bueno, hay un alguien, entre comillas, que está tomando nota de lo que haces. Y dice, tache, 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 tache. Él es el ego. Pero más allá de este ser imaginario, ¿sí? Nadie más que ese ser imaginario le impone sanciones alguna, ningún tipo de sanción al Hijo de Dios. Por eso dice, salvo la que Él se impone a sí mismo, porque ¿de quién es el ego? Pues, mío de mí. Mi propio ego es el que me condena. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy haciendo caso a una voz que no existe. Por eso, cada oportunidad que se te da para sanar, es otra oportunidad más de reemplazar las tinieblas por la luz. O sea, cada vez que ves a un hermano, cada vez que piensas en la oscuridad, si lo viéramos como una oportunidad para bendecir, en ese momento entramos con nuestro hermano a la luz. ¿Por qué? Porque no puedo entrar al cielo solo. Es imposible que yo esté condenado a todo el mundo. Esta es harta de infelices y de pecadores. Se van a quedar aquí porque yo me voy al cielo. No es posible, porque eres uno con todos tus hermanos. La única manera es que de corazón y verdaderamente sincera digas, es que todos mis hermanos son santos, tan santos como mi Padre. Y la única manera que yo tengo para entrar al cielo es precisamente esa. Verlos a liberar a mis hermanos de mis etiquetas, de mis juicios, de mis creencias, porque es la única manera en que puedo ver el cielo dentro de mí. Por eso, aquel que no elige liberar a su hermano,
sigue estando junto con su hermano en la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bendecir, porque es una oportunidad para entrar con mi hermano en la luz. Entonces, claro, la oscuridad en sí no existe. Dios no la creó, pero nosotros con el inmenso poder que Dios nos dio, podemos fabricar en este sueño la oscuridad. Y mientras sigamos otorgando maldición, en este sueño seguiremos estando malditos. Y entonces, ¿cuál es la posibilidad de entrever la luz en este estado de oscuridad? Ninguna. Por eso nos envió el Espíritu Santo, porque el sueño del Hijo de Dios, aunque está dormido, el poder que Dios le dio a su Hijo es sin límites. Pero no es por culpa de Dios que estemos en la oscuridad, no, es porque nosotros hemos hecho un uso inadecuado de ese inmenso poder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corregir, porque Dios no tiene ninguna culpa de habernos dado el todo maravilloso, ¿cómo se dice? Omnipotente poder de la mente. Pero lo hemos usado mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de otorgarle poder a los pensamientos que Dios no creó. Entonces, ¿por qué? Porque aquí dice que nosotros en todo momento tenemos la gozosa oportunidad de aprender que lo que no es nada no tiene poder. ¿Y qué es lo que no es nada? Pues lo que no tiene causa. No tiene causa con C mayúscula. La causa es Dios. La separación no tiene esta C de causa, no la creó Dios. La culpabilidad nosotros la fabricamos, es con minúsculas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos pide la lección? Es lo mismo que nos está diciendo el libro de texto, es deshaz la culpabilidad. Date cuenta que eres libre. No eres un cuerpo, no eres un ego, porque no soy un cuerpo significa lo mismo que decir no soy un ego, soy libre, soy tal como Dios me creó. Así que elijo la dicha en lugar de la culpabilidad. Elijo la dicha de Dios, no cualquier dicha, no una dicha pasajera como decir, como cuando está uno con un amigo en una fiesta y te ríes de un chiste y momentáneamente en ese momento eres dichoso. No. La lección está diciendo, elijo la dicha de Dios. No estás cualquier dicha. No, te está diciendo la que no tiene límites, en lugar del nombre. Adelante, Leti. Así es como se enseña esa simple lección. La ausencia de culpa es invulnerabilidad. Por lo tanto, pon de manifiesto tu invulnerabilidad ante todo el mundo. Enséñales que no importa lo que traten de hacerte, tu perfecta libertad de la creencia de que algo puede hacerte daño demuestra que ellos son inocentes. Ellos no pueden hacer nada que te haga daño y al no dejarles pensar que pueden, les enseñas que la expiación que has aceptado para ti mismo es también suya. No hay nada que perdonar. Nadie puede hacerle daño al Hijo de Dios. Su culpabilidad es totalmente infundada y al no tener causa no puede existir. Bueno, vuelvo a repetir, al no tener causa no puede existir. Acordémonos que Dios es la única causa. O sea, si Dios no creó lo que nos molesta, pues es que no tiene razón de existir. Por lo tanto, si no tiene razón de existir, tampoco tendría razón de afectarnos. Por eso dice, la lección es impecable, dice, se enseña esta simple lección. En cada una de las lecciones del curso de milagros dice, la ausencia de culpa es invulnerabilidad. Si alguien llega y te dice que es un tal por cual y tú reaccionas como, no reaccionas más bien, sino respondes completamente en paz, completamente ecuánime, con alegría, inclusive esa persona que se está agrediendo se va a sentir confundida porque llegó con la espada y resulta que tú ni siquiera sacaste las manos de los bolsillos
sigues estando tan en paz como siempre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? No le des efecto a ninguno de tus pensamientos sombríos. No le pongas fuerza. Si alguien se acerca a ti y te dice algo, no le hagas caso en cómo te lo está diciendo, sino en qué te está diciendo. ¿Qué te está diciendo? Eso es lo importante, porque ahí está el mensaje. Lo hemos leído. Dice, el mensaje que el Espíritu Santo tiene para ti, te lo va a comunicar un hermano. Pero dependiendo de la opinión que tengas de ese hermano, es la opinión que tendrás de la respuesta. Porque bien se te puede estar dando la respuesta que buscas, pero si viene adornada con gritos, o con sombrerazos, con leperadas, o con ofensas que tú consideras ofensas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu emoción pone un escudo y lo que tenías que escuchar ya no lo escuchaste. Entonces, qué importante es esto, y se nos olvida muy seguido que tenemos que escuchar sin poner atención en cómo se nos dicen las cosas, sino qué se nos dice. Si pusiéramos nada más atención en lo que nos dicen y dejáramos pasar todo lo demás sin hacer aspavientos, sería porque nos damos cuenta que no hay nada, ninguna palabra, ninguna acción que nos pueda hacer daño. Simplemente dejamos pasar y queremos escuchar cuál es lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos, porque el Espíritu Santo dice las cosas muy claramente. Y a veces no nos gusta que nos digan, que queremos que nos hablen con cariño, ¿no? Queremos que nos digan las cosas, oye, con suavidad. Y a veces determinamos que las cosas con suavidad son palabras con debilidad. No aceptamos porque pensamos que eso es hacernos débiles. Y es muy triste esto. Así que precisamente nadie puede hacerle daño al Hijo de Dios. Si este Hijo de Dios dormido se ha dado cuenta que está dormido y que los símbolos con que se le están diciendo las cosas no significan nada, o sea, el cómo, y solamente quiere darle significado a lo que es útil, el qué se le está diciendo, entonces pues estará demostrando que es invulnerable. Eso es un gran ejemplo a seguir. Es un gran ejemplo porque la persona, tú puedes seguir viendo, si tú estás en este estado de paz, la otra persona no puede seguir hablándote con gritos o con insultos porque se siente confundida. Yo he visto, o sea, hace años Leti me la aplicaba, realmente que sí me sentía yo confundido, ¿verdad? O sea, es que es cierto, o sea, tienes que estar en paz. Entonces, precisamente nadie, o sea, si tú eres consciente de que eres invulnerable, pues ninguna palabra, ninguna acción te va a hacer daño. Simplemente entiendes qué es lo que hay de aquello que se te está expresando. Adelante, Leti. Dios es la única causa y la culpabilidad es algo ajeno a Él. No le enseñes a nadie que te ha hecho daño, pues si lo haces te estarás enseñando a ti mismo que lo que es ajeno a Dios tiene poder sobre ti. Lo que no tiene causa no puede existir. No des testimonio de ello ni fomentes el que ninguna mente lo crea. Recuerda siempre que la mente es una y que la causa es una. No aprenderás a comunicarte con esta unicidad hasta que no aprendas a negar lo que no tiene causa y aceptar como tuya la causa que es Dios. El poder que Dios le ha dado a su Hijo es de Él y no hay nada más que su Hijo pueda ver o elija contemplar sin imponerse a sí mismo la pena de culpabilidad, en lugar de la feliz enseñanza que gustosamente le ofrecería el Espíritu Santo. Bueno, pues aquí, si ustedes se fijan, si tienen a la mano el documento, en el guión del programa, la palabra causa a veces aparece con mayúsculas, a veces aparece con minúsculas, y es muy importante porque acuérdense que causa con C mayúscula está hablando de Dios, del origen de Dios. Por decir, Dios es la única causa.
¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros somos creados. Entonces, Dios es nuestra causa, es nuestro origen, es nuestra fuente. Por eso dice que no le enseñes a nadie que te ha hecho daño, porque si lo haces, te estarás enseñando a ti mismo que lo que es ajeno de Dios, que lo que es ajeno de Dios tiene efecto, tiene poder sobre ti. O sea, por eso no hay que ponerle atención a las groserías, a los gritos, a los sombrerazos, a los falsos testimonios, porque a las mentiras que dicen sobre nosotros. ¿Por qué? Porque entonces vamos a creer que lo que Dios no creó sí tiene un poder sobre nosotros. Si nosotros somos conscientes de que la única causa de nuestra existencia es causa, nuestra fuente, pues vamos a utilizar la palabra origen, fuente, causa, es el amor, pues por lo tanto solamente puede existir amor a nuestro alrededor. Por eso dice que lo que no tiene causa no puede existir. Entonces, ¿por qué le habrías de dar valor a lo que no existe? Dios creó la mentira, creó la calumnia, creó el dolor, creó el miedo, creó la carencia. No. Entonces, ¿por qué tenemos miedo o precaución contra lo que no fue creado? Entonces, por eso dice, no des testimonio de lo que no fue creado, ¿sí? Entonces, ¿por qué tienes que aceptar como tuya la causa que es Dios? Tu origen, tu fuente es Dios. Y Dios solamente crea a su imagen y semejanza. O sea, solamente crea paz, dicha, amor absolutos. Desde la verdad es lo único real. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Sé uno con tu hermano, pero uno en el pensamiento de Dios. ¿Sí? Para que no contemples culpabilidad y aceptes la feliz enseñanza que te ofrece el Espíritu Santo. Eres tal como Dios te creó, no puedes cambiar, y tu hermano tampoco. Está muy interesante todo lo que dice el libro de texto, y abunda, digo, estoy diciendo, son 19 párrafos que nos van metiendo más en lo que precisamente es el alumno feliz. El alumno feliz es el que acepta la verdad, ¿sí? Y se deja enseñar. Y que acepta gustosamente cuando se ha equivocado y que sabe que tiene que corregir porque la corrección lo conduce a la dicha. Entonces, por eso el alumno feliz no puede sentirse culpable porque tiene que aprender que corregir es su función, bendecir es su función. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Deseas agregar algo? Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra transmisión. Queremos agradecerles que hayan estado con nosotros y pues yo quisiera pedirle a Dorian, si es que está disponible, que nos haga el honor de despedir el programa. Si desea también hacer algún comentario de esto que hemos visto, pues sería también muy útil porque es muy estudioso el curso de milagros. Adelante, Doria, te escuchamos. Buenos días, Charlie. Buenos días, Leti. Buenos días. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.